Bien, atención los estudiantes del nivel pre, vamos a resolver dentro del curso de geografía ahora otra estructura física de nuestro planeta Tierra, ¿no? Lo que concierne en esta oportunidad a lo que es la atmósfera. Ya hemos determinado que cuando hablamos de un geosistema, este geosistema está conformado por la hidrosfera, por la geósfera y la atmósfera, ¿no? Dentro de eso, quienes van a vivir son la sociosfera y la biosfera, ¿no? Lo que es la flora y la fauna. Ahora, en esta oportunidad, vamos a trabajar a este tema. ¿Qué es la atmósfera? A ver, vamos a tener en cuenta que la atmósfera es la masa gaseosa, nos dice, o son un conjunto de gases que envuelven a la Tierra, conformado por una mezcla de numerosos elementos gaseosos llamados específicamente aire, ¿ya? Esto vamos a determinar, jovencito. A todo ese conjunto de gases nosotros le denominamos y le llamamos específicamente el aire. Dentro del aire vamos a determinar específicamente características que van a ser propios de esta masa gaseosa que envuelve a la Tierra. Uno de ellos es que esta masa gaseosa es incoloro, que no tiene específicamente color, ¿no? Nosotros podemos visualizar hoy en la actualidad y vemos que no hay color y nos permite visualizar, ¿no? Otro es inoloro, ¿no? Inodoro, que no tiene específicamente un olor determinado, ¿no? Nosotros vamos a catalogar dentro de estas características. Insípido. Cuando hablamos de insípido dentro de lo que es la atmósfera, es que no tiene un sabor. No lo podemos determinar en cuanto al sabor. De igual manera, esta atmósfera no va a tener una forma. Y esto específicamente a que puede comprimirse o puede ser comprensible o puede adoptar la forma que desea de acuerdo a la figura que quisiésemos formar. De igual manera, vamos a determinar acá que esto es expansible. Cuando hablamos de que es expansible, esta atmósfera se encuentra en expansión, ¿no? Específicamente en todo o envuelve específicamente toda la Tierra. Entonces, tomando en cuenta estas características de la masa gaseosa que envuelve a la Tierra, esto es la atmósfera, jovencitos. Ahora, vamos a determinar en cuanto al origen de la atmósfera. Sabemos que en cuanto al origen de la atmósfera se produce respecto a la actividad volcánica. Nosotros sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años. En esos 4.500 millones de años, la Tierra era una bola incandescente, que a un inicio se encontraba en un estado plasmático, ¿no? Y que los elementos químicos que se generaban o se expulsaban específicamente hacia la superficie eran emitidos específicamente por los volcanes. Dentro de los elementos químicos que van a expulsar los volcanes, vamos a tener al dióxido de carbono, vamos a tener a lo que es el vapor de agua y el dióxido de azufre. Esto es entonces, esto es el origen específicamente de nuestra atmósfera. Los volcanes, ¿no? La actividad volcánica hizo específicamente emitir dentro de estos elementos químicos lo que es el vapor de agua. Este vapor de agua hizo específicamente a que se puedan formar los océanos, y los océanos ya por los organismos unicelulares y luego pluricelulares que mediante la famosa fotosíntesis van a absorber el CO2 y van a emitir ¿qué cosa? El oxígeno. Y ahí está la historia entonces dentro del origen de la atmósfera. Ahora, dentro de esto de nuestra atmósfera, nosotros hoy en la actualidad podemos visualizar, ¿no? Y es muy importante para nosotros para poder generar nuestra respiración. Nosotros determinamos, jovencitos, que nuestra atmósfera, su espesor no es igual.
El espesor, a ver, vamos a tomar en cuenta, mayor se va a encontrar en esta parte, en la línea ecuatorial. Y el espesor menor se va a ubicar en los polos. Entonces tengamos en cuenta que mayor cantidad de atmósfera es en el Ecuador con 1000 kilómetros y menor espesor de la atmósfera se va a encontrar en los polos con solo 500 kilómetros. ¿Ya? Listo. También podríamos determinar que esto se da gracias a la fuerza centrífuga que se da desde el Ecuador y a la fuerza centrípeta que se ejerce en los polos. Igual manera en esta masa gaseosa se va a determinar que existe un mayor espesor en esta zona que en la otra. ¿Está claro? En los polos. Ahora, jovencitos, nosotros vamos a visualizar que nuestra atmósfera no se pierde de repente en el espacio, no desaparece. Y eso genera en nuestra vida, específicamente acá, ¿no es cierto? Acá. Ahora, ¿qué factores generan o hacen a que nuestra atmósfera no pueda desaparecer de nuestro planeta Tierra? Son dos. En el primer aspecto vamos a tener a la gravedad y al otro la radiación solar. Ya. Entonces, como te hacía mención, los factores que determinan la existencia de la atmósfera son dos. Número uno, la gravedad. ¿Y qué hace la gravedad? Ustedes pueden visualizar que la gravedad hace a que la atmósfera no se vaya al espacio, que todo cuerpo sea atraído hacia el centro de la Tierra, e incluido nuestra atmósfera o la masa gaseosa también es atraído hacia el centro de la Tierra. Eso hace que la gravedad retenga los gases. Por otra parte, vamos a darnos cuenta que la radiación solar también es importante. ¿Por qué? Porque gracias a la radiación solar va a hacer a que las moléculas de esta masa gaseosa se encuentren en movimiento. Si no hubiese la radiación solar, no hubiese esta energía solar, estas partículas de gases, que es la atmósfera, estarían en las partes más bajas y sería muy difícil su proceso de respiración. La radiación solar juega un papel importante dentro del planeta Tierra. También juega un papel importante ¿dónde? En la atmósfera, para que específicamente nosotros podamos respirar. Entonces, ¿qué hace la radiación solar? Dinamiza los gases, hace que los gases tengan movimiento. ¿Está claro? Listo. Ahora pasemos por esta parte. Bien, jovencitos, como les hacía mención, la atmósfera es una masa gaseosa, ¿no? Compuesta específicamente por múltiples elementos químicos, específicamente que se van a encontrar en gases, ¿no? Dentro de esto vamos a tener, miren acá, dos elementos. Los gases permanentes que van a estar en la atmósfera y los gases variables. Dentro de los gases permanentes se le puede catalogar también los más abundantes. Vamos a encontrar ¿a quién? Al nitrógeno. El nitrógeno dentro de toda la atmósfera es el gas más abundante, que ubica o que ocupa un 78% dentro de todos los elementos gaseosos. De igual manera, vamos a tener acá al oxígeno, en segundo puesto, que ocupa el 21%. Otros gases, como es el caso de argón, neón, criptón, xenón, hidrógeno, helio y radón, en menor proporción se van a encontrar específicamente con el 1%. ¿Está claro, jovencitos? Entonces, tengamos en cuenta que todos estos gases son gases permanentes dentro de nuestra atmósfera. Y ahora, por otra parte, vamos a encontrar los gases variables. Dentro de esto, ¿quiénes vamos a tener? El dióxido de carbono, vamos a tener al vapor de agua, H2O, el ozono, O3, y el dióxido de azufre, el SO3. Tengamos en cuenta, jovencitos,
como ya les hacía mención, que estos son los gases o los componentes químicos que se van a encontrar ¿en dónde? En toda nuestra atmósfera, tomando esta clasificación. Ahora, estos gases variables que ustedes pueden visualizar son gases que van a regular la temperatura dentro de nuestro planeta, mientras que esta porción específicamente de gases van a hacer a que se produzca o se pueda desarrollar la vida, ¿no? En mayor proporción. Acá está el oxígeno, ¿no? Pero obviamente estos gases también influyen a que se pueda dar ello. Pero ¿por qué les hablo de estos gases? Porque ahorita vamos a hablar específicamente de la contaminación ambiental. Bien, ahora sigamos. Dentro de la clasificación de la atmósfera, cuando hablamos de la atmósfera tiene una doble clasificación. En el primer aspecto es según su composición química. En esto se van a dividir entre los gases que se van a ubicar en la atmósfera y los gases que se van a ubicar en la heterósfera. Cuando hablamos de la atmósfera, estamos hablando de los gases más pesados. ¿Y quiénes son los gases más pesados? Acá tenemos el nitrógeno y el oxígeno principalmente. Y esta parte de la atmósfera es donde nosotros nos ubicamos, ¿no? Y podemos respirar. En cambio, en esto, la heterósfera es la parte superior de la atmósfera y se van a encontrar los gases más livianos. ¿Quiénes se encuentran acá? El argón, el neón, el criptón, el xenón, el hidrógeno, el helio y el radón. Específicamente todo este conjunto de gases que te hacía mención que pertenecen a la heterósfera son los famosos o llamados los gases nobles, ¿no? Los gases más ligeros o los gases más livianos. Entonces, el oxígeno, no te olvides, es un gas pesado y como es pesado, se encuentra en esta parte donde nosotros estamos y eso hace a que nosotros podamos respirar. Listo. En otras palabras, oxígeno, a mayor altura que tú vas determinando, el oxígeno va a empezar a escasearse. Entonces, según la composición química, estamos determinando esta estructura. Ahora, según la composición térmica, de acuerdo a la temperatura, existe otra clasificación. Dentro de esto vamos a tener específicamente a 5 capas. Dentro de esto están la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Para ello existe una memotecnia, ¿no? La que es la famosa de mi ex, ¿ya? Listo. De tu ex. Listo. Entonces, esta memotecnia que te estoy haciendo mención nos va a permitir determinar las capas de la atmósfera de acuerdo a su temperatura. Troposfera, que es la primera, estratosfera, la segunda, mesósfera, en esta parte media, la ionosfera o termósfera y la exósfera. ¿Está claro? Listo. Ahora, vamos a explicar según su composición térmica cada una de estas características. Préstenme atención. En primer lugar, pero, lo que vamos a determinar que es a menor altura o específicamente de la atmósfera, vamos a determinar que las capas van a tener mayor temperatura, va a tener mayor humedad, va a existir mayor gravedad y va a existir mayor presión. Si tú te das cuenta, ¿cuál sería la primera capa que tiene todas estas características? La troposfera. Y es en la troposfera donde el hombre, ustedes saben, el hombre vive y se desarrolla, ¿no? Es la capa que nosotros tenemos comunicación. Entonces, ¿cómo se llama esta capa? La famosa troposfera, ¿no? Y en la troposfera, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir todos los fenómenos meteorológicos. Cuando hablamos de los fenómenos meteorológicos, vamos a hablar específicamente a las nubes, vamos a hablar sobre las precipitaciones, vamos a hablar
específicamente sobre distintos fenómenos meteorológicos que nosotros podemos condicionar. Entonces, tengan en cuenta que troposfera es la primera capa, de acuerdo a su composición térmica, de las otras 4, la que tiene contacto con el hombre, ¿no? Troposfera, la capa de las turbulencias o la capa donde se producen la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos. Ahora, en la segunda capa vamos a tener la estratosfera. La estratosfera es importante, ¿por qué? Porque dentro de la estratosfera se ubica una subcapa. ¿Cuál es esa subcapa? O3, o llamado como la capa de ozono. ¿Y por qué es importante esta capa de ozono? Porque esta capa de ozono va a evitar a que ingresen específicamente rayos que van a perjudicar al hombre de manera directa, como son los rayos ultravioletas. Entonces, tengamos en cuenta que esta estratosfera, dentro de la estratosfera se ubica la capa de ozono, que evita específicamente que ingrese la radiación solar, específicamente la radiación de repente que causa mayor gravedad a la Tierra. ¿Está claro? Listo. O nosotros sabemos, ¿no?, que hoy en la actualidad nos hacían mención que la capa de ozono se está destruyendo. Y no solo por el ingreso específicamente, miren, de la radiación solar que hace esto específicamente sobre la Tierra, sino porque a la par nosotros también desde esta parte estamos contaminando. Y esto está perjudicando más al deterioro constante de nuestra capa de ozono. Seguimos. Ahora, en la tercera capa es la famosa mesósfera. La mesósfera, como su mismo nombre dice, es la capa media, donde específicamente se va a producir o se va a encontrar un elemento químico llamado la zodiosfera, que hace a que se mire el color azul de nuestra atmósfera, de nuestro cielo. ¿Está claro? A esta capa también se le considera como la capa más fría, porque acá, si te das cuenta, el aumento de temperatura se va generalizando, y en esta capa intermedia, en la mesósfera, desciende la temperatura, para luego llegar ¿a dónde? A la cuarta capa, que es la termósfera, ¿no? O la ionosfera. Es una capa, ¿por qué se le llama ionosfera? Porque es una capa ionizada. ¿Y qué se origina específicamente en la termósfera? En las termósferas, jovencitos, es donde se van a ubicar específicamente nuestros satélites artificiales. Ahí están los satélites artificiales. Y desde ahí se va a poder captar desde las frecuencias FM y AM, ¿no? Las secuencias de radio. Y las secuencias de Appleton, las secuencias de TV. Desde ahí las señales se emiten específicamente para que nosotros podamos ver los medios de comunicación, ¿no, jovencitos? De igual manera, en esta termósfera no nos olvidemos que es la capa de mayor temperatura. ¿Y qué se van a producir? Se van a producir también otro fenómeno meteorológico llamado las auroras boreales, ¿no? Que nosotros vamos a poder determinar los distintos colores que se van a producir dentro de estas zonas, ¿no? Esas son las famosas auroras boreales. Obviamente son captadas únicamente desde las partes donde el espesor de la atmósfera es menor, y en este caso vendría a ser ¿qué cosa? En los polos. Por último tenemos a la exósfera. Como su mismo nombre dice, es la capa última y la capa exterior de todo lo que es la atmósfera. Esta exósfera, jovencitos, actúa como un campo magnético. Por eso tiene otro nombre y se le atribuye o se le llama la famosa magnetosfera, porque desde ahí se activan los campos magnéticos de la Tierra para que ningún meteorito o cuerpos extraños, cuando quieran ingresar, sean específicamente disuadidos
por este campo magnético. ¿Ya? Listo. ¿Cómo se llama? El cinturón de anillo de Van Allen. Ya. Entonces, hemos podido visualizar que de acuerdo a la temperatura tenemos la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Jovencitos, cada capa cumple un rol fundamental para que se pueda desarrollar la vida dentro de nuestro planeta. Ahora nos toca hablar en cuanto a un temita, un subtema, lo que es la contaminación atmosférica. A ver, hace un momento les hacía mención que existen los gases permanentes y los gases variables. Los gases variables van a funcionar como un termorregulador de la temperatura dentro de nuestro planeta Tierra. Y es por eso que el dióxido de carbono, el vapor de agua y el ozono hacen a que la Tierra adquiera específicamente una temperatura adecuada. Sabemos que para que se pueda producir la vida, nuestra temperatura promedio es de 15 grados centígrados, ¿no? Y eso ha originado a que se pueda producir toda la variedad de vida dentro de nuestro planeta. Ahora, de igual manera acá podemos visualizar que la radiación solar incide o llega a nuestro planeta Tierra, y específicamente esta radiación hace a que exista una temperatura determinada en nuestra Tierra. Pero últimamente se ha ido observando que esta temperatura está aumentando, que la radiación solar que está incidiendo específicamente del Sol incide con mayor cantidad, ¿no? Ingresan los rayos solares con mayor fuerza, como se podría decir. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se está destruyendo. Y ya les dije, ¿por qué se está produciendo esto? Específicamente por la contaminación que está generando el hombre. Entonces, cuando los rayos solares ingresan específicamente a la Tierra, estos rayos solares lo idóneo es a que tengan que salir, pero solamente el 30% está saliendo de estos rayos y se están quedando en la Tierra el 70%. ¿Por qué? Porque la capa de ozono no está cumpliendo esa función. ¿Y cómo se llama específicamente este efecto cuando ingresa los rayos solares a nuestro planeta Tierra? Miren acá, se llama el efecto invernadero. Pero el efecto invernadero hace que tenga una temperatura determinada la Tierra. Pero como hoy en día, miren, las industrias y el hombre está generando mayor temperatura producida por todo nuestras fábricas, nuestras industrias, ya nuestro efecto invernadero ha ido en aumento, ¿no? Los clorofluorocarbonados, un pequeño partículas de gases que van a estar acá suspensos. Eso va a generar el deterioro de la atmósfera y va a hacer a que la temperatura aumente. Entonces, cuando la Tierra se va calentando, ya a eso, a consecuencia del efecto invernadero y por la contaminación del hombre, se llama el famoso calentamiento global. ¿Está claro? Listo. Y las precipitaciones que se van a originar por estos elementos químicos que están en la atmósfera se van a llamar la lluvia ácida. Y ya cuando se produce específicamente estas lluvias ácidas, ¿qué va a originar? Va a originar el deterioro de la flora, de la fauna, de los recursos ictiológicos en el mar, ¿no? Y esto hace a que todas las especies mueran. ¿Por qué? Porque la lluvia ácida, ¿qué contiene? El dióxido de azufre. Entonces, jovencitos, acá tengamos una concientización en cuanto a ello. Jóvenes, ahora, dentro de esto, entonces, para poder finiquitar, acá hablamos ya de una conciencia ambiental que va a determinar de cada uno de nosotros en cuanto a evitar de repente generar o aumentar el calentamiento global por los gases que está siendo producido por el hombre. Por último, vamos a determinar y ya nos vamos a ir en cuanto a las rondas de las preguntas
para poder finiquitar con esto. Pregunta número 1. Nos dice, el componente de la atmósfera responsable del incremento global de la temperatura de la Tierra, ¿cuál es? El dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono que no es producido solamente por la naturaleza, sino el dióxido de carbono que es producido también ya por el hombre. Y esto hace que se produzca el efecto invernadero con mayor intensidad y se produzca la famosa calentamiento global. Clave C. Identifique la proposición errónea. Hemos visto que una de las proposiciones erróneas ahí, los fuertes vientos destruyen la capa de ozono. No, no es cierto. Los fuertes vientos no destruyen la capa de ozono. Lo que destruye la capa de ozono es la contaminación que produce el hombre. Clave la E. 5. El efecto invernadero es consecuencia de las actividades industriales que producen la contaminación en la superficie terrestre y aumenta. No nos olvidemos que cuando les hice mención, miren acá, el efecto invernadero, ¿qué va a originar? Va a originar a que la temperatura aumente. A un inicio el efecto invernadero es bueno porque regula la temperatura en la Tierra, pero este efecto invernadero ha trascendido. La radiación solar es con mayor incidencia porque la capa de ozono se está destruyendo y a la par hay elementos gases nocivos que están siendo emitidos por las industrias y esto va a aumentar la temperatura en la Tierra generando el calentamiento global. Clave D. Seguimos. 7. Factor que permite la existencia de la atmósfera. Hemos visto que existen dos factores principales. Número 1, la gravedad y el otro es la radiación solar. ¿Qué hace la gravedad? Hace que los gases se queden en la Tierra. ¿Qué hace la radiación solar? Hace que los gases se movilicen o se dinamicen. Clave B. Seguimos. Ahora, 9. El efecto invernadero tiene su origen. A ver, cuando hablamos del efecto invernadero, como ya les hice mención, tiene un lado positivo, sí, en el sentido de que va a regular la temperatura en nuestro planeta, y todos los planetas tienen este efecto invernadero, los planetas interiores, pero como se está produciendo la destrucción de la capa de ozono por la emisión de nuestras industrias, específicamente se está produciendo ¿qué cosa? La destrucción de nuestra capa de ozono, y esto va a hacer a que la temperatura dentro de nuestro planeta aumente y la radiación solar, no solamente en los rayos positivos, sino los malignos, como se dice, los rayos ultravioletas, gamma, van a incidir sobre nuestra Tierra. Clave D. Vamos a autoevaluación. Vamos. Se denomina efecto invernadero al fenómeno producido por... A ver, ¿qué es el efecto invernadero? Dice, el incremento de la temperatura ambiental debido a la presencia del dióxido de carbono que genera contaminación. Y este dióxido de carbono, ¿por qué es generado? ¿O por qué es producido? Por la alta producción o por la alta industrialización de nuestros países, ¿no? Esto está generando el calentamiento global. ¿Y qué está haciendo? A que los glaciares se derritan, ¿no? A que especies de flora y fauna mueran, ¿no? Entonces tengan en cuenta. Clave A. 3. La lluvia ácida es producida fundamentalmente por el dióxido de azufre, ¿no? No nos olvidemos acá. SO3. Clave C. 5. Zona atmosférica en la cual se producen fenómenos relacionados al tiempo y clima. ¿Qué les dije? ¿Dónde se producen los fenómenos meteorológicos o específicamente el tiempo atmosférico y el clima? Eso se va a producir en la primera capa. ¿Cuál es la primera capa? La troposfera, ¿no? No te olvides, la troposfera. 7. ¿En qué parte de la atmósfera se da la mayor concentración de gases? Obviamente, la mayor concentración de gases se va a dar específicamente en la troposfera, jovencitos, ¿ya? Listo. Clave B. 9. La lluvia ácida, como les dije, jovencitos, va a producir la destrucción de la flora, la fauna, la destrucción de los ríos, los lagos, los océanos y los mares. Por eso es que la lluvia ácida
es uno de los tantos contaminaciones ambientales que son producidos específicamente por el calentamiento global que es ocasionado por el hombre. Entonces tengan en cuenta esta concientización. Jóvenes, entonces para poder acabar, no nos olvidemos que la atmósfera es importante. ¿Por qué? Porque propaga la luz, permite la combustión, es un elemento vital para todos los seres vivos, es un escudo protector desde una capa de la tierra y propaga el sonido. Jóvenes, no nos olvidemos también que la atmósfera se va a subdividir de acuerdo a su composición térmica en troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. El paso de esta troposfera a esta exósfera se llama la famosa tropopausa, estratopausa, mesopausa, termopausa, que son los límites de una capa hacia otra. Actividad. No te olvides, jovencito, resolver los pares en tu módulo. Y 2, transcribir la pizarra. Y no te olvides de enviarlo como evidencia. Hasta la próxima.